Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Hola, bienvenidos a Altitud. Hoy vamos a analizar los resultados operativos y financieros de las principales aerolíneas a nivel global y posteriormente daremos una inmersión de lo visto en América Latina durante el segundo trimestre de este año. Recordemos que este trimestre es importante porque es el precursor del verano precisamente y es donde viaja la mayor parte de los pasajeros y por lo tanto eso marca la tendencia de cómo va a cerrar el año. Y este año tan particular en el que ha habido sobresaltos de aranceles, conflictos bélicos como los de Ucrania, en Israel. Así es que analicemos qué ha pasado. Junto con Fabricio y Nicolás daremos este recuento analítico de lo que se ha registrado. Abróchense los cinturones y acompáñenos en este vuelo que dará la pauta de las tendencias de la industria. Y arrancamos contigo, Nico. ¿Cómo se vio en general el entorno del segundo semestre de este año? Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente analizando temas que nos impactan y nos interesan a todos nosotros. Y bueno, les voy a dar como un background de cómo se vio a nivel global el segundo trimestre con los reportes que hicieron las aerolíneas. Lo más importante, hablando del tráfico aéreo y la demanda, es que el tráfico aéreo creció un 6% si lo comparamos el segundo trimestre del 2025 contra el 2024. Solamente en abril creció 8% y donde más creció fue en el internacional, un 11%, y en el doméstico un 3%. Esto es bien importante notarlo porque es algo que se está viendo que el mercado internacional está creciendo mucho más que el doméstico. Y esto va muy de la mano por lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que es un mercado muy grande y que es el que lleva y mueve las estadísticas mucho, ¿no? Como platicamos en el podcast pasado, el primer cuarto también pasó que había una disminución de la demanda doméstica por el miedo a todo lo que estabas comentando, Arturo, de los aranceles y todo eso, ¿no? Otros factores que se vieron a nivel internacional así, continuamos con el problema del suministro y la expansión limitada, la entrega de aviones, que están 26% abajo de lo que habían prometido, si vemos el primer semestre. También vemos que en Europa han habido tarifas firmes, ha habido una constante en tarifas, unas tarifas bastante sanas, lo cual no creíamos que iba a suceder. También otra de las tendencias que estamos viendo a nivel internacional es la demanda del jet fuel que se está desacelerando, el costo que está bastante bajo y también que el consumo de viajes ha sido bastante robusto. Y en el consumo de viajes vemos que donde más están habiendo demanda de viajes es en el viaje de lo que llamamos los viajes de ocio y lujo, principalmente, y esto permite que las aerolíneas tengan mayores yields, ¿no? Y es básicamente lo que ha estado pasando a nivel internacional. Y esto que nos comentas está, además de interesante, está en línea, ¿no, Nico? Con lo que vimos hace unos meses en el podcast donde Correcto. platicamos de los resultados del primer trimestre y que hablábamos en aquel entonces de las perspectivas del segundo. Ya como por región en lo internacional, ¿cómo se vieron las cosas, Nico? Bueno, les voy a platicar un poquito de los resultados que reportaron las aerolíneas. No me voy a ir a cada resultado de cada aerolínea porque es muchísimo, pero sí de las principales. Me voy primero con Europa, que en general lo que vimos es que se registraron fuertes resultados versus las expectativas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que el grupo Lufthansa en Europa tuvo un muy buen desempeño con un aumento del 27%, comparando el segundo trimestre de este año contra el pasado en lo que es el EBIT, ¿no? Lo que le asumen este buen desempeño a Lufthansa es principalmente por su programa de vuelos, cómo los programó para el segundo trimestre, la inversión que hizo en ITA Airways y la rapidez que ha podido tener para
para ingresar a ITA en el grupo de Lufthansa. Entonces, esto es Lufthansa. La otra grande que tenemos es Air France-KLM. Ahí en Air France-KLM también tuvieron bastante buenos resultados, tuvieron un margen operativo del 8.7%, principalmente lo atribuyen a la estrategia de premiumización o de vender los lugares más caros y también los menores costos de combustible. En Norteamérica, ¿qué vemos? Bueno, la aerolínea que mejor desempeño tuvo fue Delta, con un margen operativo de aproximadamente del 12.6% y reinstauró otra vez su guía anual de lo que preveía, ¿no? Entonces, esto puso muy, muy contento a todos los inversionistas. United, no obstante a todos los problemas que ha tenido con el tema de Newark, que yo creo que es un tema que deberíamos de platicar en otro de los podcasts, de lo que pasó en Newark, de todo el problema que tuvo con la saturación y todo eso. Bueno, y es uno de sus principales hubs de United. United aquí de sus principales resultados que tuvo es que incrementó sus ingresos un 2% el segundo trimestre del 2025 contra el segundo trimestre del 2024 y registró un margen operativo muy bueno del 8.7%. American también, no obstante a todo lo que hemos estado leyendo de que no ha tenido una estrategia muy clara, etcétera, tuvo ingresos récord en este trimestre de 14.4 mil millones de dólares. Nunca antes en un trimestre había tenido tantos ingresos y tampoco se esperaba tanto un resultado así de grande en ingresos, sobre todo con todos los problemas que hemos leído que tiene American en cuanto a la estrategia, que cambió a su director general, que ha cambiado a todos sus directivos, etcétera, ¿no? Y dado a eso también sigue habiendo de todos los inversionistas mucha cautela en los resultados de American para lo que resta del año. Alaska reportó ingresos récord también de 3.7 mil millones de dólares y esto yo creo que yo lo atribuyo, y es algo que yo creo, por la fusión que tuvo con Hawaiian y por la fuerza que está retomando como grupo de aerolínea, entrando a los vuelos de wide body y teniendo un grupo mucho más grande, ¿no? Y lo atribuyeron estos resultados de Alaska a el impulso que tuvo en carga y a los programas de viajero frecuente. Southwest registró ingresos también de más o menos 1.5% arriba de lo que registró el año anterior y aunque no tuvo tan buenos resultados en general porque principalmente todo su mercado es doméstico y como sabemos el mercado doméstico tuvo crecimiento muy pequeño, tuvo resultados positivos, igual que JetBlue. JetBlue no tuvo tan positivos. JetBlue que registró una caída del 3% en ingresos, pero a lo que me refiero que igual que JetBlue es que tuvieron el mismo impacto porque son aerolíneas que son casi el 100%, si no es que el 100% de mercado doméstico y donde anteriormente mencioné que el mercado doméstico en general de todos los países y sobre todo de Estados Unidos tuvo un retroceso bastante notable. Y ahora si nos vamos en América Latina, hablando de los principales grupos de América Latina, voy a dar datos de las principales aerolíneas, no tanto de México, porque Fabricio nos va a comentar más de México, de las aerolíneas mexicanas. Bueno, vemos la principal, que es, si no tomamos en cuenta Aeroméxico, obviamente, LATAM. LATAM tuvo un repunte muy sólido, donde reportó incremento de ingresos del 8.2% y un margen operativo ajustado que llegó al 12.9%. De las aerolíneas de América Latina, la que mejor resultado reportó viendo las cifras fue LATAM y que también extrañó positivamente a todos los inversionistas. Copa básicamente tuvo unos resultados muy planos con sus ganancias.
de $146 millones durante el periodo de abril a junio, y lo que sí es que incrementó su capacidad un 6%, sobre todo por el cambio que está haciendo y la incorporación que está haciendo de todos los aviones 737 MAX. Y finalmente también la otra aerolínea no mexicana que reportó de América Latina fue GOL. GOL incrementó sus ingresos en un 22.9%, y desgraciadamente todavía sigue registrando pérdidas netas, pero salió del capítulo 11, que es algo muy importante con toda la reestructura que hizo en todas sus finanzas. Y finalmente, en el Medio Oriente y en Asia, ¿cómo reportaron? Bueno, en el Medio Oriente tuvieron unos resultados espectaculares. Qatar reportó un récord histórico, donde básicamente la principal razón que se ve en sus números es por el incremento en ingresos de carga en un 17%. Etihad también tuvo un resultado muy, muy interesante. Sobre todo, ellos reportaron a nivel anual, que es cuando acaba su año fiscal, que es el segundo trimestre del año calendario, incrementó 30% sus resultados, que es algo muy, muy interesante en lo que es la utilidad neta, y tuvo un EBITDA del 21%. Emirates también a nivel anual, acabando su año fiscal en el segundo trimestre calendario de este año, incrementó un 18% también todos sus resultados financieros. Y hablando de Asia, ahí de los datos que se conocen, Korean disminuyó sus ingresos un 3.5%, sobre todo por el miedo que había de todo lo que son las guerras comerciales que estaban habiendo a principios de año, etcétera. Y también eso hizo que hubiera una reducción, y lo que la salvó a Korean fue la reducción de precios del combustible, y algo que le pegó mucho también fue la caída del 4% en los ingresos de carga. Asiana básicamente tuvo una recuperación frente a las pérdidas del año anterior y salió con 1.2 mil millones de dólares en el segundo trimestre del 2025 de ingresos, con una utilidad operativa también de 28 millones de dólares. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que veo que me preguntabas, Arturo? Después de tantas cifras, pero bueno, lo traté de resumir lo más posible, es que tuvimos un segundo trimestre bastante interesante y un muy buen piso para entrar al verano, que como comentabas y muy atinadamente comentabas, el verano es el que nos dice cómo nos va a ir en el año, ¿no? Es el principal momento en el cual o vas a ver que es positivo o negativo el año. Entonces, el tráfico global, en resumen, también creció un 6%, y hubo una fuerte recuperación en Norteamérica y Latinoamérica, y no se esperaba eso. Y en Europa y Asia se mostraron resultados sólidos, aunque constantes, y se siguen teniendo muchas presiones de costos en general, laborales, etcétera, operativos y de suministro. Excelente, Nico, y muy contrastante con lo que pensábamos en el primer análisis que realizamos, en que la incertidumbre de toda del panorama político mundial nos hacía no ser tan optimistas como lo están demostrando estos resultados tan espectaculares, ¿no? Sobre todo en el Medio Oriente. Y aquí en México, Fabricio, ¿cómo nos fue? Pues mira, Arturo, me parece que lo más destacable del segundo trimestre es la moderación de capacidad que llevaron a cabo las 3 aerolíneas en diferentes dimensiones. Esto como respuesta a la desaceleración de la demanda, lo que resultó en una mejora en los indicadores de rentabilidad comparado contra el primer trimestre de 2025. Es decir, una tendencia más bien positiva dentro de la adversidad. Por ejemplo, hablando del tema de la moderación de la capacidad, Volaris lanzó una ambiciosa expansión de rutas de Monterrey a Estados Unidos en marzo,
y tan solo 3 meses después, en el mes de junio, dio marcha atrás completa. Aeroméxico en el mes de mayo implementó una reducción importante de frecuencias en el AIFA, por ejemplo, y también atenuó sus itinerarios en rutas fuera de la ICM a Estados Unidos. El aumento combinado de la capacidad de las 3 grandes aerolíneas del país durante el segundo trimestre, medida en asientos kilómetro comparado contra el año anterior, fue de 6%. Estas cifras pues, las tomé de los reportes institucionales de estas aerolíneas. La cifra del primer trimestre de crecimiento interanual fue de 5%. Es decir, que la tendencia es bastante estable en términos del crecimiento de la capacidad año contra año, si bien el segundo trimestre, históricamente, es bastante mejor que el primero. Entonces, esto refleja un manejo conservador de la capacidad en función de las expectativas del comportamiento de una demanda más atenuada. Entonces, si bien los resultados del segundo trimestre fueron pues, mejores que los del primero en términos generales, aún así la utilidad de operación combinada de las 3 aerolíneas comparada contra el año anterior, contra el segundo trimestre de 2024, tuvo una disminución del 50%, que es bastante importante. En términos porcentuales, Aeroméxico presentó la menor caída en este rubro de utilidad de operación, con una disminución del 22%, y Viva tuvo la mayor caída con un 91%. Cabe mencionar, ya lo había resaltado Nico, que el costo de la turbocina ha afortunadamente venido a la baja y esto ha contribuido de manera significativa a que los resultados de la industria aérea en México, con todo y todo, se sigan manteniendo en números negros. En lo general, destacan Aeroméxico y Viva con utilidades de operación positivas, y en el caso de Volaris, con números rojos, pero no tan dramáticos, digamos. Oye, Fabricio, y en este sentido, ¿hay algún elemento o elementos que destacarías que pudieran haber provocado este fenómeno que describes, o a qué atribuyes este cambio? Pues yo creo principalmente, como lo mencioné Arturo, a una moderación de las tasas de crecimiento. Al principio del año había habido un mayor auge en la recuperación de la capacidad, recordando principalmente que el año pasado se vio afectado desde principios por la puesta en tierra de un gran número de aeronaves Airbus A320neo, que fueron pues obligadas a ponerse en tierra por el tema de estos motores Pratt & Whitney GTF. Y entonces, justo al te iba a comparar preguntar de eso, Fabricio. Sí, la base, digamos, de 2024 es una base disminuida, ¿no? Por esos impactos. Entonces, al comparar año contra año, naturalmente, pues el crecimiento que vemos pues, es un crecimiento hasta cierto punto artificial, porque no es más que reponer o ir reponiendo parte de la capacidad que se quitó. Y son estos indicadores que les doy de un 5 o 6% de crecimiento. Entonces, me parece que son cifras bastante conservadoras, puesto que el año pasado sí tuvimos este fenómeno de puesta en tierra de los aviones que como impacto directo pues repercutió en una disminución del tráfico nacional principalmente. Oye, y en tu bola de cristal, sacándola un poquito, y sobre todo tú, Fabricio, que has sido el que ha sido más certero en tus pronósticos, a tu juicio, ¿cuáles serían las principales variables que debemos de seguir de cerca de cara al ya no muy distante 2026? Híjole, pues mira, mi bola de cristal sí ha sido generalmente confiable y ahora que la desempolvé y que la traté de leer, pues me dio una especie de reflejo de sombras por un lado y luces por otra, ¿no? En la parte, digamos, más negativa veo un entorno macro que seguirá complicado. El estancamiento de la economía mexicana pues está acompañado de vientos amenazantes provenientes del exterior en distintas vertientes de carácter que podríamos llamarle geopolítico. Aunado a esto, pues tenemos encima la estacionalidad típicamente adversa de los meses de septiembre y octubre, ¿no? A septiembre le decíamos coloquialmente septiembre, porque es un mes muy difícil, es probablemente el peor o segundo peor mes del año en términos de contracción de la demanda. Y bueno, tampoco está tan lejos la temporada baja de principios del año entrante. Enero, febrero también suelen ser meses muy difíciles desde el punto de vista de la estacionalidad. Y digamos que coyunturalmente, ante todo lo que estamos viendo, las incertidumbres, la volatilidad, pues pudieran ser todavía más difíciles. Entonces, del tramo, digamos, de septiembre a febrero,
pues nos vamos a topar con 4 meses de 6 que pueden ser pues muy difíciles y que van a poner a prueba pues el talento y las capacidades de las grandes aerolíneas del país. A estas variables, digamos, que debemos estar monitoreando, Arturo, yo agregaría este tema de pues una eventual aplicación de medidas restrictivas, por así llamarles, por parte de las autoridades norteamericanas ante esta controversia que planteó el DOT, ¿no? De ciertas irregularidades o trato preferencial o discriminatorio, como lo que vamos a ver, hacia ciertas aerolíneas. Y si el DOT efectivamente pues, le pone dientes a lo que ha estado pues, planteando, inclusive respaldado por el DOJ de los Estados Unidos, pues podríamos quizás entrar en un esquema en donde las aerolíneas mexicanas tuvieran que o reducir sus frecuencias a los Estados Unidos o no pudieran aumentarlas. Y bueno, ni qué decir de la famosa amenaza de la terminación del joint venture de Aeroméxico con Delta. Entonces, si todo esto llegara a materializarse de alguna manera y hubiera que redireccionar capacidad de los Estados Unidos al mercado doméstico, por ejemplo, pues fácilmente pudiéramos caer en un régimen de sobreoferta. La sobreoferta, como sabemos, puede ser muy dañina si es que se traduce en guerras tarifarias y en empezar a tomar medidas, digamos, irracionales, cosa que hasta ahorita no hemos visto afortunadamente. Y evidentemente el otro factor que complementa toda esta película pues, es el famoso tema del precio de la turbocina. Si se sigue manteniendo estable y en niveles más bien bajones, pues será excelente, pero si estas presiones geopolíticas se agudizan e impactan en el precio del petróleo y por ende la turbocina, pues pudiera ser un elemento adicional de presión hacia las aerolíneas en cuanto a sus resultados operativos. Ahora, la otra parte de la lectura de la bola de cristal, digamos, la vería un poco más optimista. O sea, sabemos que las principales aerolíneas del país han demostrado ser racionales, resilientes y capaces de sobreponerse a fuertes adversidades. Hasta ahora han demostrado que saben mover bien sus piezas en el tablero de juego y adecuar sus estrategias dinámicamente ante todo tipo de desafíos. Recordemos, por ejemplo, la degradación a categoría 2, la reducción de slots en el AICM y lo que ya comentaba de la puesta en tierra de las aeronaves de la familia 320 Neo. Todos estos fueron grandes desafíos y de una manera u otra los pudieron sortear favorablemente. Las aerolíneas tienen por ahora que aguantar un ciclo adverso y prepararse evidentemente para recuperar el crecimiento cuando éste se presente. Yo no descartaría que las medidas que ya adelantó Viva en materia de revisar sus planes de crecimiento y ajustar la planta de personal, aunque sea aparentemente algo que va a ser a baja escala, sean también el tipo de medidas que adopten Aeroméxico y Volaris para moderar los impactos adversos que he comentado anteriormente. También, digamos, desde un ángulo más optimista, yo anticiparía que durante los meses de invierno venideros vamos a ver cifras récord de pasajeros canadienses hacia playas mexicanas, con crecimientos que pudieran alcanzar, ¿por qué no?, hasta un 30-35% contra el año pasado. Y esto evidentemente por un redireccionamiento de la demanda de turistas canadienses que han dejado de ir a Estados Unidos y que están buscando otros destinos, otras alternativas de viaje. Totalmente. Ya en lo que va del año, los crecimientos en el mercado canadiense han superado el 20%, aun cuando son meses de estacionalidad típicamente baja. Entonces quiere decir que en los meses de mayor auge podríamos ver este tipo de crecimiento que será muy bienvenido. También me parece alentador el hecho que en el AICM vamos a ver un crecimiento de oferta internacional a partir del inicio de la temporada de invierno, es decir, a partir de la última semana de octubre. Si quieren, es un crecimiento que se da con calzador, por todo lo que hemos comentado y todo lo que sabemos, está limitando el crecimiento de vuelos en el AICM. Pero últimamente pues es crecimiento y todo crecimiento es bienvenido. American va a retomar la ruta de México a Chicago, United la de México a Denver, Aeroméxico lanzará la ruta de San Juan, que ha estado pues, sin servicio desde hace muchos años, y Flair Airlines, una aerolínea canadiense, será un nuevo participante en el AICM con vuelos desde Vancouver y Toronto. También es importante recordar que Viva va a inaugurar un abanico de 7 rutas del AIFA a Estados Unidos a partir del mes de noviembre.
algunas de estas estacionales y otras previstas para operar todo el año. Entonces, toda esta actividad incremental deberá contribuir a empezar a revertir una tendencia a la baja que ha experimentado el mercado internacional en México en los últimos meses y a perfilar lo que confiamos será un 2026 con cielos más despejados y de mejor crecimiento. Excelente. Y ojalá sí sea, caramba. Y en nivel global, Nico, ¿qué perspectivas vemos para el resto del año? Bueno, pues aquí yo también saqué mi paño para limpiar aquí la bola de cristal, aunque el paño tenía escrito así entre Trump, entre Putin, entre todo, entonces no sé qué tanto lo pudo limpiar la bola de cristal. Pero, ¿qué es lo que se ve? Básicamente, en general, lo que les puedo decir que se ve a nivel global, con publicaciones que leo en Airline Business o en el Aviation Daily o en otras publicaciones de nuestra industria, es que la demanda, en cuanto a demanda de pasajeros, el crecimiento global va a ser más moderado. Creo que también lo estaba comentando Fabricio. Y donde va a haber una expansión, porque es donde ha habido la expansión últimamente, es en el mercado internacional, que va a seguir continuando así. Lo que es Norteamérica se va a mantener estable y en Asia también. En cuanto a las tarifas y a la rentabilidad, ahí básicamente en donde se ve mayor perspectiva es en Europa y en el Medio Oriente, donde se prevé una alta demanda de pasajeros para ya el cierre del verano y que, como decía antes y como comentaba también Arturo, es lo que da la pauta al resto del año, y también una segmentación muy importante en lo que son las tarifas premium, ¿no? En Estados Unidos se prevé que van a seguir las principales aerolíneas con márgenes sólidos. No obstante, a que también se prevé una presión bastante importante en cuanto a costos operativos y en ingresos a la continua de la baja de demanda de pasajeros, ¿no? En cuanto al suministro de partes y todo eso, las entregas de aeronaves seguirán retrasadas. Se ve que hay aproximadamente un 26%, que el año va a cerrar con un 26% por debajo de lo planeado en lo que es entrega de aeronaves, y también un incremento moderado en los costos de personal y de mantenimiento. Si vemos los mercados estratégicos, se está viendo un repunte muy interesante en el Medio Oriente, sobre todo por las ganancias que se tienen en carga. En Europa, en el repunte que se tiene en las principales rutas premium y la optimización de las flotas. Y en Asia, va a seguir la cautela ante la volatilidad en el transporte de carga y la volatilidad e incertidumbre que hay en la política comercial, ¿no? Entonces, en general, ¿qué se ve? Pues un optimismo moderado, se podría decir, con una demanda robusta en lo que es pasajeros de ocio y de lujo, y bastante cautela en todos los riesgos económicos y arancelarios que hay, ¿no? Y finalmente también una eficiencia, lo que va a salvar a las aerolíneas y sobre todo a las grandes, va a ser la eficiencia operativa para sostener las ganancias que les comenté anteriormente. Eso, en resumen, es lo que se ve para el resto del año. Arturo, a tu pregunta. Excelente, muchas gracias. Y todo lo que han mencionado muy ilustrativo y datos duros, como siempre hemos manejado aquí. Les recordamos a nuestra audiencia el seguirnos a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Instagram, y por supuesto nuestra página www.altitudeaviationleaders.com.mx. Y bueno, iniciamos nuestro descenso y conclusión de este vuelo. Los esperamos en 2 semanas para otra charla en la que veremos las tendencias de nuestra industria. Todo esto aderezado con datos duros y historias de nuestra experiencia como colaboradores y directivos de las principales aerolíneas de México. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan excelente día. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx.
Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.